Y los señores del gobierno y del parlamento tienen que ponerse a hacer su trabajo. Porque si no lo hacen, esto que ha empezado, porque lo de Junín no ha sido sino el comienzo, es el aviso. O hacen lo que tienen que hacer ahora, no en 5 meses, no en comisiones, no en mesas que duran semanas de infructuosas discusiones que al final terminan en acuerdos que ni siquiera se cumplen, sino en soluciones reales y directas para la gente, que es lo que la gente está pidiendo. Si no lo hacen, se van a tener que ir todos. Se van a tener que ir todos porque quien los va a echar es la propia gente. Están avisados. La pandemia, la crisis de la pandemia puso en evidencia la cruda realidad del Perú. Un país que había crecido a lo largo de las últimas décadas en términos macroeconómicos y que eso era celebrado por todos como el fenómeno peruano, mientras los grandes problemas de la sociedad no habían sido atendidos ni de lejos. La pandemia nos mostró la extraordinaria precariedad del empleo de la inmensa mayoría de peruanos que tienen que trabajar hoy para comer mañana. La pandemia puso en evidencia que la salud pública y la educación pública en el Perú se caían a pedazos, que no teníamos ni de lejos el mínimo de infraestructura vial que debíamos tener, que había millones de peruanos, pese a la demagogia de algunos exgobernantes, había millones de peruanos que no tenían acceso al agua potable, a un servicio adecuado de alcantarillado, que había millones de peruanos viviendo en la más absoluta precariedad y a la que no le podías decir lávate las manos porque no tenía agua, o quédate en tu casa porque la casa era un cuarto, o no salgas a trabajar porque si no salía a trabajar ese día no comía al día siguiente. Y ese fue el clima en el que hemos ido a las elecciones. Y por eso el mensaje que el país entero, los que votaron por los dos candidatos, era el mismo. Este país necesita cambios. Y la discusión era de qué tamaño va a ser el cambio y cuáles son los caminos que vamos a adoptar para seguir este cambio. Pero 8 meses después de instalado el gobierno del profesor Castillo, yo les pregunto, ¿cuáles son los cambios? ¿Qué es lo que ha cambiado para la gente de a pie del Perú? Para la inmensa mayoría de peruanos cuya cruda realidad fue puesta en evidencia por la pandemia. No han cambiado sus vidas y la gente se cansó de esperar. Se cansó de esperar promesas, se cansó de que se tomaran tan malas decisiones en nombrar a las personas adecuadas en los cargos públicos. Porque uno puede ser un presidente que no tiene las cualidades que debería tener para conducir el país y que necesita aprender, eso puede ser entendible por las características en las que se han producido estas elecciones y por las características del propio profesor Castillo. Pero lo mínimo que le exigía el país es que tenga el coraje y la decisión de poner a las personas adecuadas en los lugares adecuados para hacer lo que el país necesita, que es producir esta transformación y este cambio. Y eso no se hizo. Y hemos pasado de error en los nombramientos y encima de eso hay una nube de sospecha alrededor de actos de corrupción ocurridos en el mismo escenario del Palacio de Gobierno. No fue por eso por lo que la gente votó, pero la gente tampoco votó porque el Congreso de la República, que se ha convertido en un espacio delirante, absolutamente separado de las necesidades y los problemas del país, sea el lugar donde se discute cómo vacamos al presidente y no tienen otra cosa de la que ocuparse. Porque no han enfrentado los grandes problemas del país. Ahora estamos hablando de los contratos de concesión. ¿Hace cuántos años acá en Exitosa estamos hablando de los contratos de concesión? Una ladronera contra el interés del país. Eso han sido los contratos de concesión. Los cobros de peaje no tienen ningún sustento técnico. Y por eso estamos como estamos. Eso es uno de los 40 factores por los que la gente está harta. Por eso es que se está produciendo esta explosión social. Y no se hagan ilusiones, los vacadores. ¿Qué cosa creen? ¿Que la gente quiere que se vaya el profesor Castillo y se queden ustedes? Que ahora, o sea, a mí me llama la atención de gente que hace unos meses pedía que a los manifestantes hay que meterle bala
que al que bloquea la carretera hay que sacarlo a fierrazos o a palazos, y ahora promueven los bloqueos, ahora apoyan la protesta social, cuando simplemente cuando estuvieron en el gobierno o cuando pudieron hablar sobre el tema, lo único que hicieron fue condenar esa protesta social. Cuando nosotros desde acá decíamos, no se dan cuenta de lo que está pasando. Cuando la gente se siente traicionada, cuando la gente se harta de llevar sus actas, de que le firmen documentos que no se cumplen, cuando se hacen compromisos que no se honran, cuando no se respeta a la gente, cuando no se escucha a la gente se harta. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, el hartazgo de la gente. Entonces, este es el momento en que nuestros señores políticos, desde el presidente de la República hasta el último congresista, tienen que entender, o hacen lo que tienen que hacer, que es ponerse de acuerdo para empezar a procesar los cambios que el Perú necesita con urgencia, y eso significa atraer la mayor cantidad de inversión minera, que es lo que nos va a cambiar la vida en el corto plazo. En segundo lugar, que esa inversión minera se haga resolviendo los problemas sociales desde el comienzo, vacunándonos contra los conflictos sociales, dándole a la gente de las zonas donde se produzca la explotación minera un cambio real en sus vidas. Necesitamos promover la inversión en agricultura, incorporar a los pequeños productores a la agricultura moderna y a la agroexportación. Tenemos que construir el Perú, colegios, postas médicas, puentes, carreteras. Tenemos que trazar líneas de ferrocarril por todo el país. Tenemos que ponernos a trabajar con inversión pública y privada para activar la construcción de infraestructura en el Perú, que es indispensable. Tenemos que invertir fortunas en salud y en educación que nos van a dar trabajadores productivos y bien educados, que es lo que vamos a tener cuando se acabe el mineral. Nuestro principal patrimonio va a ser nuestra gente y no el cobre o el oro. Nuestra gente bien educada, y en eso tenemos que invertir ahora. Esas son las tareas a las que hay que abocarse en el largo plazo. Hay que masificar el gas, pero para todo esto hay que poner a la gente adecuada. Y los señores del gobierno y del parlamento tienen que ponerse a hacer su trabajo, porque si no lo hacen, esto que ha empezado, porque lo de Junín no ha sido sino el comienzo, es el aviso. O hacen lo que tienen que hacer ahora, no en 5 meses, no en comisiones, no en mesas que duran semanas de infructuosas discusiones que al final terminan en acuerdos que ni siquiera se cumplen, sino en soluciones reales y directas para la gente, que es lo que la gente está pidiendo. Si no lo hacen, se van a tener que ir todos. Se van a tener que ir todos, porque quien los va a echar es la propia gente. Están avisados.